Muy buenos días, muy buenos días nuestros amados hermanos. Es un gusto saludarle. Le saludamos y le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. En esta mañana estamos muy contentos porque pues Dios es bueno para siempre, su misericordia. Y bueno, pues vamos a traerle un mensaje muy especial de la palabra de Dios. Este mensaje, amados hermanos, pues se refiere a lo que es lo que es el rey Saúl, el rey David, muy importante. Estos dos personajes que aparecen en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, comenzando en el Primera de Samuel capítulo 8. Y bueno, pues es muy interesante poder entender lo que aquí pasa. A través de esta historia tan interesante, tan edificante de la palabra de Dios. La Biblia nos expresa que el pueblo estaba pidiendo un rey. El Señor manda al profeta Samuel para que unja a Saúl, para que unja a Saúl. Entonces Saúl pues es ungido con una redoma, un instrumento hecho con manos humanas. Eh, Esto es muy significativo para nuestras vidas porque tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, y no ir más allá de la voluntad de Dios porque después tendremos conflictos, tendremos consecuencias que pagar cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Y entender que si no estamos en el Espíritu no podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Entenderemos en la letra las cosas de la Biblia y la mayoría de las veces pues nos equivocamos porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, ¿qué es lo que aquí estamos viendo, amados hermanos? Estamos viendo un pueblo que está pidiendo un rey. Eh, y al Señor les da un rey. El Señor les da un rey. Ok, eso es lo que ustedes quieren, esa es su voluntad, pues les voy a dar un rey. Entonces el Señor manda a Samuel. Recuerde que Saúl significa porque el pueblo lo pidió. Dice la Biblia algo bien importante acerca de Saúl, que Saúl era muy alto, sobrepasaba su altura y su hermosura de Saúl sobrepasaba a todos. Entonces quiere decir que era una persona alta, era una persona bien parecida, era una persona que sobresalía, que de alguna u otra manera el Señor nos estaba indicando algo aquí con todo esto. Mire, eh, aquí es muy importante, muy interesante entender cómo Dios habla con el profeta, con Samuel, y es importante entender que Dios le hace saber a Samuel, ¿verdad? A Samuel que pues Saúl iba a fallar. Pero era lo que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, pues Dios se lo da, amén, Dios se lo da. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo muchas veces es el resultado de lo que pasa en nuestras vidas, pero no siempre los resultados son favorables. Entonces, Dios, amados hermanos, manda al profeta a ungir a Saúl. Y es muy importante entender que aquí Dios nos va a dar una enseñanza poderosísima para nuestras vidas. Porque la Biblia es esto, la Biblia es entender cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos a través de lo que sucede, a través de lo que sucede, amados hermanos, en la Biblia, en la revelación de la palabra. La Biblia está escrita, amados hermanos, pero esta Biblia no son historias, es nuestra propia vida y Dios nos va a indicar de qué manera nosotros podemos seguir adelante. El Señor le dijo a Josué, le dijo
que hiciera todo lo que estaba escrito aquí en este libro de la ley, eh, que no se saliera ni a diestra ni a siniestra y que todo le saldría bien. Entonces quiere decir que la Biblia, amados hermanos, es nuestro manual para que todo nos salga bien. Y cuando la Biblia dice todo, pues es todo. Qué importante es entenderlo, qué importante es poder comprender esta situación, amados hermanos. Entonces, vamos a ver entonces, amados hermanos, que Saúl, cuando lo vamos entendiendo en el punto de vista espiritual, hermano, porque para nosotros el significado importante debe ser el punto de vista espiritual. Amén. El punto de vista espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, nosotros no nacimos en Israel, nosotros no nacimos en Jerusalén, nosotros tenemos que entender de qué manera la Biblia se aplica a nuestras vidas, amén, a nuestras vidas, porque la Biblia es para todo el mundo, la palabra de Dios es para todo el mundo, pero tengo que entender de qué manera se aplica a mi vida. Entonces Saúl significa un carácter. La Biblia nos está diciendo que era alguien alto, hermoso de parecer. Desde ahí nos empieza a, a dar una revelación la palabra de que Saúl se está refiriendo al orgullo, al ego, a la vanidad, el ego, el orgullo que siempre quieren ser reyes en nuestra vida, quieren reinar en nuestra vida. Pero reinar en nuestra vida, amados hermanos, no para cosa, no nos van a llevar a alguna cosa buena, nos van a llevar, el fin de eso es, son fines muy tristes en la vida de las personas que desarrollan un carácter lleno de ego, lleno de vanidad. El fin de esas personas pues es un fin triste. Entonces, Saúl, amados hermanos, es ungido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios permite que nosotros tengamos experiencias para entender lo que es de Él y lo que no es de Él, amados hermanos. Entonces, a través de Saúl, Dios nos va a enseñar a nosotros lo que significa Saúl. Saúl significa un carácter. Entonces el Señor le dice al profeta Samuel lo que va a pasar. Samuel lo sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo dijo, se lo mostró. Entonces, aquí, amados hermanos, ante lo que estaba sucediendo, ante un pueblo que estaba viéndose amenazado ante ante la situación militar, ante la situación política que se estaba viviendo en aquel entonces, la situación económica. Entonces Dios elige a Saúl. ¿A Saúl para qué? Pues para que Saúl va a ser ungido para ser rey y para que defienda al pueblo, ¿ok? Pero es bien importante entender esto, que cuando Dios nos da una posición, un privilegio, tenemos que cuidar ese privilegio, cuidar esa posición y siempre ver que no caigamos nosotros en la vanagloria, en la altivez, a causa del puesto, a causa del privilegio que estamos recibiendo. Aquí es donde se desvían todas las situaciones cuando las personas equivocan que es el llamado que tienen es un llamado de servicio. Y no es un llamado de servirse, es un llamado de servicio a los demás. Entonces Saúl se equivoca y Saúl comienza a hacer mal uso de ese privilegio y lo lleva a corromperse. Saúl comienza a corromperse. Y es algo bien tremendo porque el Señor le da mandamientos a Saúl. Desobedece. Saúl desobedece. Entonces, cuando Saúl desobedece, Saúl es desechado. Es desechado. Entonces, eh, es bien importante entender que cuando Dios nos quita un privilegio, porque Dios así como te da, así te lo puede quitar también, ¿me entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque, bueno, no es que Dios lo quite, la verdad es que uno mismo lo pierde, lo que Dios le ha dado. Entonces,
Dios nos da reglas, nos da mandamientos, nos da estatutos para que nosotros los sigamos y los cumplamos, y entonces seremos bendecidos, seremos bendecidos. Eh, cuando Saúl es desechado, entonces pues viene la otra parte, y todo esto usted lo puede ir viendo en primera de Samuel. La otra parte, amados hermanos, es de que el Señor ahora escoge a, a David. El Señor manda a Samuel ahora a la casa de Isaí, y le dice el Señor a Samuel: vete a la casa de Isaí y úngeme pues al que Dios le iba a mostrar que iba a ser el rey, que iba a ser el rey sobre Israel, amados hermanos. Entonces, es, esto es muy interesante, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de espiritual. El reinado de Saúl es un reinado, Saúl es un carácter, Saúl es un espíritu de orgullo que se mete dentro de las personas y que comienza a reinar en esas personas. Entonces comienza a hacer su propio reino, a levantar su propio reino con sus propias normas, con sus propios reglamentos, con sus propios mandamientos. Entonces aquella persona se forja un reino, y ese reino es impenetrable, de tal manera que aquella persona no se da cuenta de que está mal, de que su proceder está mal, hasta que ese reino es derribado. Entonces, muchas veces, amados hermanos, Dios permite que nos sucedan cosas. ¿Para qué? Para entender que, que estamos mal, para entender que necesitamos cambiar de vida, que necesitamos humillarnos, que necesitamos llegar a un entendimiento profundo de nuestro ser. El ser humano, el hombre, necesita entender tres aspectos fundamentales, que son: primero, la identificación de qué es lo que está pasando en su vida; el reconocimiento y la corrección. Identificar, reconocer y corregir son tres puntos tremendos, hermanos, que si no los tienes, te vas a morir en ese reinado que has levantado dentro de ti mismo, en ese reino que has levantado dentro de ti mismo. Y no quiere decir que Dios lo acepte. Dios ya había desechado a Saúl. Dios ya lo había desechado. Samuel seguía llorando a Saúl. Fíjese nada más, Samuel seguía llorando a Saúl. Quiere decir que Samuel es una parte también de nuestra vida, amados hermanos. Es el propio ser que llora lo que Dios ha quitado. ¿Cuántas veces Dios te ha quitado algo de tu vida y tú lo sigues llorando? Tú sigues llorando, tú sigues anhelando, tú sigues añorando aquella situación cuando Dios te la quitó de tu vida. ¿Mm? Dios te la quitó de tu vida para que ya no te hiciera daño, para que ya no te atormentara, para que ya no te tuviera en un sistema de esclavitud. Entonces Dios te la quitó de tu vida aquella situación, pero tú sigues añorándola, tú sigues trayendo a tu vida el pasado, cuando dice la Biblia que Dios entierra en lo más profundo de la mar el pasado, ¿me entiendes? Los pecados, y dice que ya no se acuerda de ellos. Entonces la Biblia también nos habla de que ya no traigamos a la memoria las cosas del pasado. Eh, ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios derrumbó ese reino. Dios derrumbó ese reino que nos estaba afectando, que nos estaba trayendo consecuencias negativas a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, sino a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestros seres amados. Entonces, el Señor manda a Samuel ahora a ungir, lo manda a la casa de Isaí a ungir al que ha de ser rey. Fíjese, ¿y qué significa Isaí? Isaí significa yo poseo, eso significa Isaí, yo poseo. ¿Y qué era lo que poseía Isaí? Isaí tenía 8 hijos,
Imagínense, Isaí tenía 8 hijos, eso era lo que poseía, eso era lo que tenía. Entonces quiere decir que Isaí, amados hermanos, eres tú. Isaí eres tú, es tu ser, y dentro de ti existen 8 áreas, 8 áreas con las cuales Dios va a tratar, ¿me entiendes? 8 áreas con las cuales Dios va a tratar. Entonces, es algo bien interesante aquí la palabra del Señor cuando la entendemos, hermano, porque más que historias es nuestra vida y cuando entendemos esto, pues comenzamos a entender realmente qué es lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace en nuestro ser, porque a veces no entendemos qué es lo que está pasando. Mire, esas 8 áreas son los 8 hijos de Isaí. Nosotros, dentro de nosotros, creamos, ¿sí? Creamos hijos espirituales, esas áreas, ¿me entiende? Que nos van a dar tantos problemas en nuestra vida. Y comienza, bueno, pues lo que hace Isaí es que pone delante de Samuel a los 7 hijos que en ese momento estaban en casa, porque uno no estaba. Entonces, los 7 hijos que estaban en casa los pone delante de Samuel y los va pasando uno por uno delante de él. De tal manera que comienzan a pasar delante de Samuel y Dios le comienza a decir a Samuel, ese no es, este tampoco, este tampoco, este tampoco, hasta que pasan los 7 hijos. Hasta que pasan los 7 hijos de Isaí delante de Samuel y el Señor dice, no, ninguno de estos es. ¿Qué quiere decir? Que hay 7 áreas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y 7 áreas, amados hermanos, descritas en la palabra de Dios en capítulo, capítulo 6 y verso 16. 7 áreas, amados hermanos, que vamos a analizarlas en este precioso día. ¿Y cuáles son esas 7 áreas? La Biblia nos dice que hay 7 áreas que no le agradan a Dios. Y bueno, pues tal vez ahorita que te hable de estas 7 áreas, te va a doler en tu corazón, ¿verdad? Pero si aplicas esos 3 principios, identificar, reconocer y corregir, entonces Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar porque dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que se aparta, ¿me entiende? El que se arrepiente, el que lo trae a la luz y lo pone delante de la presencia de Dios, entonces, amados hermanos, Dios traerá misericordia sobre él. Amén. Entonces, mire, dice la Biblia en Proverbios 6 y verso 16, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Esas 7 cosas son los 7 hijos de Isaí, que a Dios, al Señor, no escogió ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque hermano, ¿cómo iba a escoger a uno de ellos? ¿Me entiende? Entonces muchas veces nosotros queremos agradarle a Dios cuando estamos en nuestra vida. Están esos 7 hijos. Esos 7 hijos que nosotros le hemos dado cabida en nuestro ser, que nacieron dentro de nuestro ser, pero que no los quitamos a tiempo, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que esas 7 áreas tenemos que quitarlas de nuestra vida. Tenemos que quitar los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted está pasando o usted tiene alguna de estas cosas, pues usted tiene que arrepentirse porque Dios quiere usarlo. Acuérdese que falta un área, falta un hijo que no estaba en casa y que tenía que pasar delante de la presencia de Samuel. Samuel le pregunta a Isaí que si no tiene más hijos, y Isaí le dice que sí, le faltaba David.
David, amados hermanos, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. David, hermanos, viene a ser el área de nuestra vida que Dios quiere usar. Pero para que Dios use esta área, primero tienes que quitar las otras 7 áreas que te acabo de mencionar atrás en Proverbios 6:16. Entonces, bien importante esto, hermanos, que David cuando viene, entonces Samuel unge a David, pero lo unge, le vacía el cuerno del aceite. Es muy diferente ungirlo con una redoma a ungirlo con el cuerno del aceite. La unción de la redoma es un instrumento hecho por manos humanas, ¿entiende? La unción del cuerno, amados hermanos, el cuerno no es hecho por ninguna mano humana, es creación divina, creación de Dios. Amén. Cuando le vacía el cuerno del aceite. Quiere decir, hermanos, que lo que Dios escoge es el área espiritual que hay dentro de nosotros. Nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero Dios lo que escoge, amados hermanos, lo que escoge Dios es la parte espiritual. Con la parte espiritual es con la que va a trabajar. Porque si Dios no trabaja con la parte espiritual, amados hermanos, el alma no se puede convertir. Entonces, la parte espiritual tiene que ser alimentada. La Biblia dice que estas cosas, la Biblia, la palabra del Señor son espirituales y solamente los espirituales pueden discernirla. Por eso Pablo nos instaba a que anduviéramos en el espíritu, andad en el espíritu, orar en el espíritu. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. No, la Biblia no dice que el Señor busca adoradores en el alma, no dice que el Señor busca adoradores en espíritu. El salmista sabía el secreto, por eso el salmista decía, alaba alma mía a tu Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el salmista sabía que el alma se tenía que transformarse, debía de transformarse, como dice el Salmo 19, verso 7, que la ley del Señor es perfecta, la cual convierte el alma. El alma, amados hermanos, se convierte cuando el alma reconoce lo que está pasando en su vida. Recuerde que el alma es el centro de las emociones. Entonces, el reconocimiento y la corrección, amados hermanos, son importantísimas en nuestra vida. Si tú identificas qué es lo que te está pasando, lo reconoces, pero no lo corriges, no va a suceder nada en tu vida. ¿Me entiendes? Tú vas a seguir siendo igual. A lo mejor vas a ser un cristiano, pero solamente lo que cambió fue tu forma de vestir, pero sigue siendo el mismo dentro de tu ser, dentro de tu persona. ¿Mm? Entonces, es bien importante, bien interesante cuando viene David, y David es ungido, David es la humildad. Entonces hay dos aspectos, aquí hay dos reyes, uno es el rey Saúl y el otro es el rey David. Saúl es desechado y David es exaltado. Dios exalta al humilde, amén, y al altivo lo ve de lejos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que reconocer que si hay ego dentro de nuestra vida, ego dentro de nuestro corazón, orgullo, altivez, vanidad, la tienes que desechar de tu vida. Tienes que desecharlo de tu vida por completo. ¿Por qué lo tienes que desechar, amado hermano? ¿Por qué? Porque no sirven para tu vida. Porque no sirven para tu vida, porque no sirven para tu ser. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que desecharlo completamente. Tienes que desechar esas 7 áreas que se generaron dentro de ti. Tienes que echarlas fuera, esas 7 áreas descritas en Proverbios 6:16. Entonces, si nosotros no atendemos a estas cosas, amados hermanos, vamos a estar muy lejos de entender el reino de Dios y su justicia. Vamos a ser adoradores, pero solamente de palabra. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es que es importante, hermano, tener en cuenta que no pueden haber 2 reyes en tu vida, solamente uno puede reinar. Solamente uno puede reinar, amados hermanos. Amén. Y ese que tiene que reinar es la humildad, hermano, la humildad. Porque acuérdate una cosa, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en un pesebre. Jesús nació en la humildad. ¿Dónde nace Jesús? En un corazón humilde. Porque dice la Biblia que los corazones contrictos y humillados, Dios no los desprecia, amados hermanos.
Así es que qué importante es que tu corazón sea manso y humilde, como dijo el Señor, porque Él quiere nacer dentro de ti. Él quiere entrar dentro de ti, amados hermanos. Porque, amados hermanos, en esa casa espiritual que es tu ser, donde habita el espíritu y donde habita el alma, el único que puede poner paz y armonía se llama Jesucristo. Él es el único, amados hermanos. La única manera que pueda venir el Espíritu Santo dentro de ti es que recibas a Jesucristo en tu corazón para que Él ponga armonía, ponga paz en tu ser, en tu interior. Amén. Que te rindas a Él completamente, amados hermanos, que lo dejes que Él obre en tu vida. Amén. Pero si no hay un corazón humilde que le quiera recibir, amén, como en aquel entonces cuando José y María estaban buscando, amados hermanos, eh, un mesón, una casa donde pudieran nacer Jesús, nadie le abría, todo estaba cerrado, ¿me entiende? Solamente encontraron un pesebre, un lugar humilde, y en ese lugar humilde vino la luz de Dios. En ese lugar humilde nació el Salvador. Amén. Dios quiere, amados hermanos, ungirte. Dios quiere ungirte, pero lo primero que tienes que hacer es rendirte a Dios. Si hay un rey reinando en tu vida, que es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez, tienes que desechar eso porque eso a Dios no le agrada. Ese rey ya ha hecho mucho daño a tu vida. Entonces tienes que ir a tu ser. Tienes que ir a tu ser y entregarle esos 7 hijos, esas 7 áreas a Dios que no sirven, para que Dios, amados hermanos, comience a trabajar con la parte humilde, con la parte David de tu ser. En esta mañana te invito para que Dios entre a tu vida, para que Jesús entre a tu vida. Si tú le quieres entregar esa parte egoísta dentro de ti, esa parte que ha hecho tanto daño, este día es el día de salvación. Deja de pensar en ti y piensa, amados hermanos, en tu ser, en la parte espiritual tuya. La Biblia, amados hermanos, la Biblia, amados hermanos, es nuestro ser, nuestra relación con Dios. Si dos se ponen de acuerdo, ponte de acuerdo con Dios en este día. Ponte de acuerdo con Dios. 3 cosas importantes: identificar, reconocer y corregir. Que Dios te bendiga en este precioso día. Seguimos adelante a través de Bendiciones de lo Alto. Escríbanos y conéctese con nosotros, amados hermanos. Conéctese con nosotros a través de www.bendicionesdeloalto.com o síganos a través de YouTube, nuestro canal Alfredo Valdivia, o mándenos una solicitud de amistad al Facebook Freddy Valdivia. Dios me los bendiga y Dios me los guarde por siempre. Amados hermanos, ha sido siempre y es una gran bendición poderles servir a través de esta radio de bendición.